según Mateo capítulo 5, versículo 9, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 9. Cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanos, en señal de que ya lo tienen. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 9 dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día 5 de octubre del año 2025, quiero continuar con la segunda parte de este tema, los pacificadores. Está la segunda parte de este tema, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor les bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, vamos a hacer una breve recopilación de nuestro tema. A los hermanos que estuvimos aquí el día jueves, estuvimos mirando, hermanos, algunos versículos de la palabra de Dios, donde hablan, hermanos, acerca de lo que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que hemos entendido que debemos buscar, hermanos, la paz. Y yo le decía a los hermanos aquí, hermanos, el versículo 9 que hemos terminado de leer, es uno de los versículos muy hermosos de las bienaventuranzas. No es a sección de versículos, ¿verdad? Todos los versículos son hermosos, tienen un mensaje muy profundo. Pero, hermanos, en esta tarde lo que estamos mirando, dice la palabra del Señor en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y, hermanos, miramos algunos pasajes el día jueves y nos detuvimos en lo que dice Hebreos 12:14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Les decía yo a los hermanos que ser un pacificador no es solamente, hermanos, decir yo tengo paz en el corazón, sino, hermanos, un pacificador es una persona, primeramente, que Dios lo haya alcanzado, lo haya perdonado, lo haya justificado. Ahora es una nueva criatura en el Señor. Ahora tiene paz en su corazón. Pero a partir de ahí, hermanos, nosotros no podemos quedarnos solamente diciendo yo tengo paz en mi corazón. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos pacificadores. Es decir, debemos contribuir, debemos trabajar para que haya paz, hermanos, en el mundo. Ese es el trabajo de un hijo de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 5, 18, 19, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y nos dio a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y en el versículo 20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo, que hablamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Es decir, un día nosotros estábamos en enemistad con Dios, estábamos peleados con Dios, porque todo hombre, hermanos, aunque haya nacido, ¿verdad?, en una iglesia, aunque haya nacido, hermanos, en el altar, no deja de ser un pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos los hombres al nacer, ya nacemos con pecado y estamos en enemistad con Dios. Mas sin embargo, Dios, hermanos, nos alcanza, nos perdona, nos salva. Y de ahí, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que trabajemos para la gloria y la honra del Señor.
Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser pacificadores. En primer lugar, miramos nosotros el ministerio, hermanos, del Señor Jesucristo. Nuestro Señor vino, hermanos, para reconciliar al mundo consigo mismo. Y nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Es decir, como que si Dios rogase a través de nosotros, diciéndole a los hombres, reconciliados con Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ese ministerio de parte de Dios. Y esto se tiene que trabajar. Tenemos nosotros, hermanos, que hacerlo, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que evangelizan, que hacen algo. Hermano, todo lo que hagamos, ¿verdad? A los hermanos que salen a evangelizar, están haciendo ese trabajo de pacificadores. Están buscando que los que no conocen a Dios se acerquen a Dios, que hagan las paces con Dios, porque aunque tengan una religión, están en enemistad con Dios. Porque solamente, hermanos, el hombre hace las paces hasta cuando acepta a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, ahí es perdonado, es justificado. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros hagamos ese trabajo, porque dice la palabra de Dios en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos, hermanos, imagínense, un pacificador, hermanos, es aquel que trabaja para que haya paz, para que el hombre, hermanos, tenga paz para con Dios. Ese es un pacificador. No es nada más de decir, hermanos, ¿verdad? Como muchos dicen, yo ya el Señor me alcanzó, tengo paz en mi corazón. Gloria a Dios, hermanitos, porque hay paz en el corazón. Pero a partir de cuando nosotros, Dios nos alcanza, nos salva, tenemos que ser, hermanos, los pacificadores, hombres y mujeres que buscamos que las demás personas vengan al camino del Señor. Porque no es cierto, hermanos, alguien nos habló a nosotros de la palabra de Dios. Ese fue un pacificador, dijo, yo quiero que esta persona venga al conocimiento del Señor. Y oró por nosotros, quizá nos habló, nos dijo algo acerca de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no los comprendimos, muchas veces los rechazamos, mas sin embargo, ese es el ministerio del pacificador, hermanos. Es parte del trabajo de un pacificador. No va a ser bien visto. Por eso, hermanos, ¿verdad? El Señor también llegó a decir, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Es decir, ¿por qué? Porque al hablar de la palabra de Dios, hermanos, ahí mucha gente no va a estar de acuerdo con nosotros. Se van a levantar contra nosotros, porque dice que el hijo estará contra el padre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero como hijos de Dios, hermanos, estamos buscando la reconciliación, la paz. Entonces ahí nosotros como hijos de Dios, ahí es donde se mira el verdadero hijo de Dios, donde Dios le ha dado la gracia, la paciencia, la sabiduría, donde el Señor aprende, hermanos, donde Dios nos enseña y aprendemos a ser pacientes en el Señor. Si nosotros no aprendemos, hermanos, a ser pacientes, lo más seguro es que en vez de ser pacificadores, nos vamos a pelear con la demás gente. Por eso hay mucha gente, hermanos, que va a evangelizar o en sus mismas familias empiezan hablando del evangelio, hermanos, y terminan peleados. Y yo quiero decirles, ese no es un pacificador. Nosotros seamos sabios y entre tanto que la gente se preste para hablarle del Señor, hay que aprovechar el tiempo. Y cuando veamos que, hermanos, que las cosas ya van cambiando de tono, ¿verdad? La gente se le van poniendo las hojas coloraditas, porque uno bien que sabe cuándo se va enojando la gente, ¿verdad? El que es así medio blanquito se va poniendo medio colorado, y el que es morenito se va haciendo hasta más moradito por coraje. Y nosotros ya ahí hay que cambiarle, hay que
decir, bueno, hermanito, Dios le bendiga, ¿verdad? Siga adelante, pero con gracia de Dios, hermanos, porque nosotros Dios nos trajo, hermanos, nos ha llamado para ser pacificadores. Ahora, hermanos, busquemos ser esos representantes, esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, que hablamos en nombre de Dios, hermanos, ¿verdad? Un representante, un embajador, es alguien, hermano. Yo les decía el día jueves a los hermanos, los países tienen embajadores que representan a sus países. Bueno, el Señor tiene embajadores aquí en la tierra que representamos al Señor, que hablamos de parte de Dios. Y nosotros debemos, hermanos, ejercer nuestro ministerio. Debemos poner de nuestra parte. Esto no es nada más, hermanos, de decir yo ya lo sé. Hay que trabajar para la gloria y la honra del Señor. No solamente, hermanos, para ganar almas, sino también, hermanos, esto para que haya paz. Yo les decía a los hermanos, en nuestros hogares, que haya paz en nuestra ciudad. Más adelante vamos a leer un versículo muy hermoso de la palabra de Dios, como Dios le dijo a aquellos que fueron, hermanos, llevados cautivos a Babilonia, que oraran por la ciudad, que oraran por la paz de la ciudad, porque si había paz en la ciudad, también les iba a beneficiar a ellos. Y yo quiero decirles, nosotros debemos aprender a ser pacificadores, y parte del pacificador es orar hasta por la ciudad donde vive y por todo el mundo, hermanitos. Entonces, hermanos, miren, vamos a ir aprovechando la palabra de Dios, hermanos. No nos olvidemos, nuestro tema es los pacificadores. Y el Señor dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo les decía, hay que trabajarnos también en la familia, hermanos, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 1, y vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 17, versículo 1, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Veamos, hermanos, lo que Dios dice a través del sabio Salomón. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Ahí, hermanos, entra nuestro trabajo como pacificadores. Aquí está diciendo que mejor es un bocado seco. Quiere decir, aunque sea un poquito de lo que tengamos, pero en paz, que una casa llena de provisiones y en contiendas. ¿No es cierto, hermanos? A los que estuvimos el jueves yo les decía, cuanto hay paz en los hogares, aunque sea, hermanos, haya muebles sencillos, aunque no haya lujos, pero hermanos, cuanto hay armonía, qué bendición hay en los hogares. Y es lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que mejor, dice, mejor es un bocado seco y en paz, aunque sea un poquito, que tenga el hombre, la mujer, pero que haya paz, que haya armonía. ¿De qué sirve, hermanos, que haya en abundancia y haya pleitos, gritos en los hogares? Y ahí es donde entramos nosotros como pacificadores, buscando, hermanos, la paz entre esposos, entre hijos. Por ello, jóvenes que están aquí, aprendan a ser obedientes. Más adelante también vamos a leer un versículo para los jóvenes. El apóstol Pablo exhortó al joven Timoteo de parte de Dios que siguiera todo aquello, que siguiera también la paz. Entonces, yo quiero decirles, debemos contribuir, hermanos, ¿verdad? Para que haya paz en nuestros hogares. Qué bendición, hermanos, es cuando hay paz en los hogares. Hoy, hermanos, esto es lo que se necesita. Gente pacificadora. ¿Cuánta gente, hermanos, de verdad, quizás tienen en abundancia,
Y hermanos, bien dice la palabra del Señor, que las raíces de todos los males es al amor al dinero, hermanos. Porque donde hay dinero, donde hay herencias, la gente se pelea. La gente no puede, hermanos, aceptar menos de lo que le quieren dar. Como que siempre hay ese espíritu de contienda, de pleito, hermanos. Yo quiero decirle, como hijos de Dios, hermanos, no permitamos que eso llegue a nuestro corazón. El Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Busquemos, hermanos, esto es lo que abunda en el mundo. Gente peleándose por las herencias, gente discutiendo, gente dejándose de hablar. Qué triste es. En ocasiones hasta divorcios hay. Los hijos contra los primos contra los otros primos. Qué tremendo, hermanos. Yo quiero decirle, la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, nunca permitamos que por algo de esta tierra vayamos a dejarle de hablar a una persona. Nunca permita que su corazón se aferre a las cosas de esta tierra, porque quiero decirles, hermanos, esas son las cosas que traen mucha contienda a la vida de los seres humanos. Y nosotros no fuimos llamados para seguir viviendo una vida en contiendas, en discordias. Fuimos llamados para ser pacificadores. Y hermanos, y si un día un familiar, alguien, hermanos, se quiere quedar con todo, yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero decirle, de mi parte, yo le dejaría todo. Alguien dirá, hermano, ¿y usted qué? Porque no he perdido nada, porque no le han dicho nada. Miren, hermanos, entre tanto que yo estaba estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Miren, hace años, hermanos, cuando yo fui para México, fuimos a mirar un terreno que mi papá me dijo, hijo, cuando quieras construir tu casa, la vas a construir aquí. Y bueno, y dijo la otra mitad para otro de tus hermanos. Un día vendieron el terreno, no me preguntaron nada. Hermanos, y como humano dije yo, eso es falta de respeto, ¿verdad? Pero hermanos, como hijo de Dios, en vez de llegar la amargura a mi corazón, en vez de decir, pues ya no los voy a ayudar, por el contrario, como hijo de Dios, uno fue llamado para ser pacificador, para vivir en armonía, hermanos. Yo quiero decirles las cosas de esta tierra. Hace años yo lo entendí, hermanos, que el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de esta tierra, porque nada hemos traído, dice la palabra del Señor, y nada podemos sacar. ¿Dónde ha visto usted que un muerto lo vayan a enterrar y detrás de él van 2 camiones de mudanza? Nunca, hermanitos, nunca. Un día falleció uno de mis hermanos y mi madre le estaba echando el sombrero, la ropa ahí, y le dijo uno de mis tíos, hermana, ¿para qué le estás echando todo aquello? Tienes más hijos, que lo aprovechen mejor. Dijo, él ya no lo necesita. Una gran verdad. Entonces, hermanos, yo a lo que voy es, Dios nos ha llamado para ser pacificadores. No nos ha llamado para que estemos peleando. ¿Cuánta gente, hermanos, se pelean por una herencia? ¿Verdad? Miren, hace años escuchaba yo el testimonio de unas hermanas, que ellas, hermanos, miren, dice que se pelearon por unas vaquitas, por un terrenito, y una se vino para los Estados Unidos, y hermanos, después, a los años, ella la conoció del Señor aquí, regresó para México, y hermanos, dice que cuando se vieron, se abrazaron, lloraron, y dijeron, ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Verdad? Y dice que, hermanos, ya las vaquitas ya no existían. Los terrenos nadie los trabajó. Ya se habían llenado de árboles ahí aquellos terrenos. Yo quiero decirles, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, buscamos la paz, ¿verdad?
Por ejemplo, conforme a la palabra de Dios, dice aquí en Proverbios 17:1, dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de, de provisiones. Es mejor un bocado seco, un poquito, pero en paz. ¿Cuántos por una herencia se ganan todo, hermanos? Y contiendas, pleitos por esas cosas, hermanitos. Mejor lo poquito que Dios nos vaya dando, pero que haya bendición, paz en nuestros hogares, hermanos, que no haya contiendas, ¿verdad? Hermanos, qué bonito es que a donde quiera que estemos nosotros, que haya paz en nuestros hogares, que la gente que nos visite diga, ¿verdad? En esta casa, qué paz se siente. Porque, hermanos, de verdad, a donde hay paz de Dios, la gente que nos visita va a sentir también la paz de Dios. Pero si hay contiendas, hermanos, no dude que también se va a sentir aquello en aquel lugar. ¿Por qué? Porque a donde hay contiendas, hermanos, también se siente la influencia en ese lugar. Pero donde hay paz, va a haber paz también para el que llegue a ese lugar. Entonces, hermanos, nosotros contribuyamos, trabajemos para que haya paz en nuestros hogares. Si Dios nos bendice, nos da, gloria a Dios, bendito y alabado sea su nombre, pero que haya paz, es lo más importante, hermanitos. Que haya bendición en nuestros hogares. Qué bonito es, hermano. Yo le decía a los hermanos, cuando hay paz en los hogares, el hombre anhela llegar a su casa, hermanos. Desea llegar a su casa porque lo espera su esposa, sus hijos. Pero donde no hay paz, dice el hombre, ¿para qué voy a mi casa? Me espera ahí una mujer con una mala cara, unos hijos que ni me quieren hablar. Mejor me voy a quedar trabajando otro rato, ¿verdad? La mujer dice, ojalá que no se llegara el tiempo que este hombre va a regresar, porque puros gritos, puros pleitos aquí. Hermanos, está bien para la gente que no conoce de Dios, pero para los que conocemos de Dios, hermanos, yo le decía a los hermanos el día jueves, es hasta vergonzoso hablar de estas cosas, hermanos, porque nosotros debemos buscar ser esos pacificadores. Eso, hermanos, son contados los pacificadores en estos días, aún en las iglesias, hermanos. Si no, dígame, si no, ¿por qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3? Yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, dijo. Porque hay entre ustedes disensiones, celos, contiendas. No son carnales todavía. Y no fue la iglesia en Corintios solamente. Muchas iglesias, hermanos, no hablo solamente de aquí. Todo aquel que le da lugar a su carne es una persona que no ha aprendido a ser pacificador. Buscar la paz con los hermanos, buscar la paz entre hermanos. No, hermanitos, Dios dice, bienaventurados, dichosos, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado para ser pacificadores y debemos trabajar para esto, hermanos. No es fácil. Yo le decía, qué bueno fuera que nadie nos dijera nada. Qué bueno fuera que no sucediera nada. Puras bendiciones entonces, hermanos. Pero yo quiero decirle, tenemos que trabajar, tenemos que aprender a hacer, buscar la paz. Por eso dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. No dice, sigue la paz con aquellos que te aman, con aquellos que te saludan, con aquellos que no te dicen nada. Seguid la paz con todos. Con todos. Debemos poner de nuestra parte individualmente, cada uno debe poner de su parte, ser un pacificador, no decir solamente soy un hijo de Dios, mostrar con nuestros frutos que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque el Señor Jesús, hermanos, Él dice, ¿verdad? En Mateo 29, 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros debemos aprender, hermanos, a ser pacificadores, buscar, trabajar para esto, hermanitos, ¿verdad? En la iglesia, en nuestros hogares.
Hermanos, ¿de qué sirve que haya abundancia en las casas, hermanos? Y todo lleno de contiendas, lleno de gritos. Ha de ser una vida triste así, ¿no, hermanos? Miren, hermanos, yo desde antes, cuando no conocía de Dios, lo digo por la gracia y la misericordia de Dios, yo me acompañé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos. Pero si un día no nos comprendemos, no nos vamos a pelear. Vamos a irnos cada quien por su lado, pero en paz. Yo le decía a mi esposa así. Pero bendito Dios que nunca llegó eso, hermanos. Llegó Cristo a nuestras vidas. Y alabo a Dios porque nos alcanzó a los dos al mismo tiempo. El Señor trabajó en nosotros. Y no digo que somos el matrimonio perfecto, no. Pero hermanos, Dios nos ha ayudado. A mis hijos les he dicho cuando los he sentado, ¿cuándo me han visto ustedes gritándole a su madre? ¿Cuándo han visto a su madre gritarme a mí? Ninguno, ni las niñas que están aquí, Saraí, Belén, ni Jimmy, ni Tony, pueden decir, un día te escuché gritarle a mi madre o mi madre a ti. No, hermanos, yo quiero decirles, pero para esto uno tiene que trabajar, hermanitos. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos el día jueves, si el hombre es necio, la mujer tiene que tranquilizarse. Si la mujer es necia, el hombre tiene que tranquilizarse. Porque si no, hermanos, nos vamos a agarrar del chongo, como dicen por ahí. Por eso muchos hermanos se han agarrado, ¿verdad? Y no hablo solamente del mundo, hablo aún del pueblo de Dios. Aunque usted no lo crea, hermanos, un día un hermano llegó a predicar. Terminó el servicio, estábamos en el talento, cuando de repente dijeron los hermanos, se agarró el hermano allá con el hijastro, allá en el parqueadero se agarraron. El hermano había terminado de predicar, hermanitos. No estoy hablando de gente del mundo, de gente, hermanitos, dentro de la iglesia. Y yo quiero decirles, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros debemos aprender, hermanos, a contribuir, a trabajar para ser esa gente que busque la paz. No es solamente de decir, de querer paz, hermanos, todos queremos paz, pero muchas veces no se quiere trabajar para la paz, hermanitos. Y debemos nosotros buscar ser esos pacificadores que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa tarde, hermanos? Ahora, solamente para colaborar, vamos a leer así de pasada Proverbios 15, hermanos. Busquen en sus Biblias, vamos a mirar lo que dice Proverbios 15, versículo 17, hermanos. Dice la palabra de Dios. Mejor es la comida de legumbres donde hay, ¿qué dice, hermanos? Amor, que de buey engordado, donde hay, ¿qué dice, hermanos? Donde hay odio. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. Es decir, donde no hay paz, mi hermanito. Ahora, solamente les quería leer esto de pasada, hermanos. Vamos a leer lo que dice, ¿verdad? Jeremías capítulo 29, hermanos. Busquen en sus Biblias. Vamos a mirar cómo Dios le decía a los desterrados que los habían llevado cautivos a Babilonia, hermanos. Busque Jeremías capítulo 29, vamos a leer solamente el versículo 7. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 29, versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis, ¿qué dice, hermanos? Tendréis vosotros paz. Veamos, hermanos, Dios les estaba diciendo a aquellos hombres que habían sido llevados a Babilonia, hermanos, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, ustedes tienen que pedirle a Dios, ustedes tienen la paz de Dios y deben pedírsela a Dios para que haya paz en esa ciudad a donde yo los he transportado. Y
si en esa ciudad hay paz, ustedes van a ser beneficiados también. Por ello la iglesia del Señor, hermanos, fuimos llamados para ser pacificadores. ¿Y de qué manera? Dios nos ha dado, hermanos, esa libertad de acercarnos al lugar santísimo, de orarle a Dios. Nosotros estamos en Estados Unidos, debemos orar por Estados Unidos, por la paz de Estados Unidos, por la paz de todo el mundo, hermanitos. Les pregunto, ¿cuándo nos conviene, hermanos, que haya paz aquí en Estados Unidos? Si hay paz aquí, nos beneficia a nosotros. Si hay guerras, no solamente es perjudicado el país, hermanos, la ciudad, también a nosotros nos afecta. Miren, hermanos, hablando solamente de una ciudad, hermanos, por ejemplo, si en esta ciudad hay mucho vandalismo, hay muchos robos, los afectados somos los que vivimos en esta ciudad. Y nosotros debemos orar para que Dios tenga misericordia, salve a los delincuentes, que haya paz. Dios nos ha llamado para ser pacificadores. Y nosotros Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Y muchas veces vamos a hablar físicamente y otras veces vamos a orar para que Dios tenga misericordia de la gente, hermanitos. Porque si hay paz, imagínense, hermanos, si disminuye la delincuencia, los asesinatos, los robos, pues hay paz en la ciudad también. Pero si no, hermanitos, pues va a seguir creciendo esto. Y nosotros, hermanos, debemos orar como iglesia. Dios, hermanos, dice, bienaventurados los pacificadores, aquellos hombres que se levantan por las noches, que oran por su ciudad, que oran por el país donde viven, que oran por todo el mundo. Esos son los hijos de Dios. Hermanos, como hijos de Dios, Dios nos ha dado ese trabajo, esa responsabilidad de ser pacificadores. No es nada más de decir, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, qué paz tengo yo en mi corazón. Hay otros hermanitos que, ¿verdad?, que se han judaizado, ¿verdad? Usted sabe que muchos hermanitos se han judaizado. Ahora ya no dicen Dios te bendiga, hermano, paz de Cristo, hermano. Ahora cuando saludan dice shalom, hermano, porque paz viene de ahí, de shalom. A Jesús ya no le dicen Jesús, ¿verdad? Ahora dicen Yahshua, quién sabe qué. Gloria a Dios, hermanitos, porque los hermanos, ¿verdad?, estén hablando el hebreo, pero yo quiero decirles, más que aquello, debe haber en nosotros una responsabilidad de velar por que haya paz en el mundo, hermanos. Debe haber esa responsabilidad. De verdad, ¿cuántos queremos que haya paz, hermanos? Nos conviene que haya paz, hermanitos. Porque por eso dice el Señor, hermanos, en Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¡Qué bendición! Por eso dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué vino a traer el Señor al mundo, hermanos? Eso es lo que Él quería, paz. A sus discípulos dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Y nosotros, hermanos, no podemos decir, yo tengo la paz de Dios. Debemos orar para que la paz que tenemos esté en nuestra ciudad, esté en otras personas más, porque esa es la voluntad de Dios, hermanitos. Ahora, vamos a ir, hermanos, a primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a mirar, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo le dice al joven Timoteo lo que tiene que hacer la iglesia. En primera de Timoteo capítulo 2, hermanos, busquen, para entender el versículo 2 debemos leer desde el versículo 1, hermanos. Vamos ahora a leer los primeros dos versículos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 dicen así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué dice, hermanos? Veamos, hermanos, por eso, ese es el trabajo de los pacificadores. Oran por los reyes, oran por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso fuimos llamados nosotros. Nosotros, hermanos, antes de venir a los caminos del Señor, de que Dios nos alcanzara, estábamos perdidos. Pero si Dios nos salvó, Dios hizo una obra gloriosa en nuestros corazones. Ahora debemos buscar la paz, aún, hermanos, para nuestra nación, para todo el mundo. Y como pacificadores decimos: Señor, te pedimos por todos los reyes, por todos los gobernantes, para que pueda haber paz, Señor. Para eso fuimos llamados, hermanos. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Ese es el trabajo de un pacificador, hermanos. No solamente de decir que tiene paz en su corazón, sino que trabaja. Es un trabajo que tenemos de parte de Dios. Dios nos ha llamado para ser pacificadores, para poder interceder por todos los reyes, por todos los hombres que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra del Señor. Y como hijos de Dios debemos hacer nuestro trabajo, hermanitos. Debemos hacer nuestro trabajo porque esta es la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, de verdad les pregunto, hermanos, así sinceramente, estamos comprendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Qué es un pacificador? Un pacificador, hermanos, también es una persona que se interpone entre medio de Dios y un mundo perdido, un Dios airado y un mundo que está agonizando. Nosotros debemos pedirle a Dios misericordia. Yo les decía a los hermanos el día jueves, miramos, hermanos, a un Moisés, a un Dios airado, porque había pecado el pueblo de Israel adorando una imagen, a un becerro. Y Dios dice a Moisés: hazte a un lado, porque voy a destruir a este pueblo rebelde. Y Moisés dice: no los vayas a destruir, Señor. ¿Qué van a decir los egipcios? Que para eso los sacaste de allá, para traerlos y matarlos en el desierto. Un hombre, hermanos, que se interpuso entre Dios y un pueblo pecador. Moisés, hermanos, no quería. Imagínense hasta dónde llegó Moisés, hermanos. Dijo: Señor, si los vas a destruir, bórrame del libro, de tu libro, Señor. Imagínense hasta dónde estaba el grado de amor de Moisés, hermanos, por el pueblo. Decía: si tú los vas a destruir, bórrame del libro. Y dijo el Señor: no, aquel que pecare va a ser borrado del libro. Entonces, hermanos, pero hasta ahí entra un pacificador, un hijo de Dios, hermanos. Aquel hombre, aquella mujer siente la responsabilidad, siente, hermanos, allá adentro un dolor por el pecado del mundo. Porque, hermanos, cuando uno de verdad sabe que un día este mundo va a ser destruido y que todo aquel que no esté en Cristo también va a ser destruido, hay un dolor en el corazón, hermanos. Y uno dice: Señor, perdona a este mundo, ten misericordia. Y ahí se convierte uno en un pacificador que está buscando a través de la oración. Otros hermanos lo hacen, ¿verdad?, personalmente, hablan. Otros hermanos a través de las redes sociales están anunciando las nuevas de salvación. Están buscando que aquellos hombres se vuelvan a Dios. Están siendo pacificadores. Y el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solamente están imitando lo que su Padre Celestial vino a hacer un día. Entonces, nosotros, hermanos, busquemos. Hace falta muchos pacificadores. No quisiéramos estar nosotros, hermanos,
en la lista de esos, aunque sea poquitos, pero que estuviéramos en la lista de los pacificadores. Usted tiene la decisión. Quiero que vayamos, hermanos, aquí vamos a finalizar en esta tarde. Busquen en 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2, 22, hermanos. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Veamos, hermanos, que yo les he dicho en varias ocasiones, en un versículo de la palabra de Dios, hermanos, hay más de un mensaje. Y en esta oportunidad podemos leer solamente, hermanos, conforme a nuestro tema, sigue la paz. Es decir, sigue la pacificación. Timoteo era un joven, hermanos, pastor, pero que era invitado a seguir la paz. A los jóvenes que están aquí también, ustedes pueden ser pacificadores. Porque déjenme decirle que qué bueno sería que los jóvenes fueran obedientes a sus padres. Que dijeran, yo no quiero serle de estorbo a mi padre, a mi madre. Qué bueno sería. Cuando tengan tiempo, jovencitos, lean Efesios capítulo 6. Y ahí dice claramente la palabra del Señor: hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Y si usted de verdad quiere que haya armonía en su hogar, va a poner de su parte. Por eso aquí dice la palabra del Señor: seguid la paz. Un pacificador, un joven pacífico, dice: yo quiero tener paz con mi padre, con mi madre. Es obediente. El papá, la mamá le dice: hijo, haz esto, lo hace. Pero hoy, hermanitos, ¿cómo está la juventud hoy en día? Muchos jovencitos no son obedientes a sus padres. Tienen que repetirle las cosas para que las hagan. A veces, una bolsita de basura no quieren ir a dejar ahí. Y no van a ir tan lejos, afuera solamente. Y yo quiero decirle, jovencitos, sigan la paz. Ustedes fueron llamados para ser pacificadores. Busquen la paz, jovencitos. Y nosotros los padres también, hermanos, busquemos la paz con nuestros hijos, porque dice también la palabra del Señor: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros debemos buscar, Dios nos ha llamado para ser pacificadores, hermanos. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es hijo de Dios solamente, hermanos, una persona porque esté en una iglesia. Es hijo de Dios por sus frutos que muestra. Una persona puede estar en una iglesia y no ser ese bienaventurado, ese pacificador. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? El Señor sabe cómo estamos. Pero en esta tarde, miren, hermanos, qué privilegio tan grande tenemos de estar aquí en la casa de Dios. Y hoy podemos acercarnos y decirle: Señor, estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Pero hoy, Señor, por medio de tu palabra, he aprendido, Señor, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, escasean esos pacificadores, pero tú eres poderoso para hacer de mí un hombre pacificador, una mujer pacificadora, un hombre que busque la paz en su hogar, que busque la paz en la iglesia, que busque la paz en el trabajo, que busque la paz en todo lugar. En esta tarde, hermanos, estamos delante de nuestro Hacedor, de aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre y que tiene poder para hacer de nosotros un pueblo especial para la gloria y la honra de su nombre. ¿Cuántos creemos que aquí está el Señor en esta tarde, hermanitos? En esta tarde pónganse de pie, hermanos, ahí donde están. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, hermano, hermana. Usted también allí en su hogar, a donde quiera que esté.
Pídele a Dios ser un pacificador, porque Dios lo ha llamado para hacer algo especial en la obra del Señor. Hable con sus propias palabras ahí donde está. A los que estamos aquí, hermanos, vamos a hablar con Dios. Es un privilegio muy grande el que tenemos de poder acercarnos a la presencia de Dios.